Question 30. Have you ever been a habitual drunkard? Habitual drunkard means you drink every day. 30. ¿Alguna vez has sido alcohólico habitual? Alcohólico habitual significa que tomas todos los días. 30B. Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? A prostitute means you are paid to have sex. Procured anyone for prostitution means to pay to have sex. 30. ¿Alguna vez has sido una prostituta o ha recurrido a alguien con fines de prostitución? Prostituta significa que te pagan para tener sexo contigo. Y recurrido a alguien con fines de prostitución significa que tú pagas para tener sexo con alguien. Estela is a prostitute or sex worker. Men pay her money to sleep with them. Probably Estela cannot become a citizen. The men who have sex with Estela probably cannot become citizens either. Así que Estela es una prostituta, un trabajador del sexo. Los hombres le pagan dinero para que ellos para que ella duerma con ellos. Probablemente Estela no puede hacerse ciudadana. Los hombres que tienen sexo con Estela probablemente no pueden hacerse ciudadanos. Tampoco. 30C. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics? For example, drugs like cocaine, marijuana, heroin, prescription medication, etc. 30C. ¿Has vendido o contrabandeado sustancias controladas, drogas ilegales o narcóticos? Por ejemplo, drogas como la cocaína, marihuana, heroína, medicamentos de prescripción, etc. 30D. Have you ever been married to more than one person at the same time? 30D. ¿Alguna vez has estado casado con más de una persona al mismo tiempo? Jimmy has 2 wives. This is okay in his country. It's not okay in the US. He cannot become a citizen. Así que Jimmy tiene 2 esposas. En su país esto está bien, ¿no? Pero en Estados Unidos no está bien. Él no puede hacerse ciudadano estadounidense. 30E. Have you ever been married to someone in order to obtain an immigration benefit? This is marriage fraud. Marrying someone to get a green card. 30E. ¿Te has casado con alguien para obtener un beneficio de inmigración? Esto se llama fraude matrimonial. Casarse con alguien para obtener tu tarjeta verde. Lara wanted to get a green card. She paid a US citizen $10,000 to marry her. It was not a real marriage. They did not live together or share their money together. Lara cannot become a citizen. Así que Lara quería obtener una tarjeta verde. Ella le pagó a un ciudadano estadounidense $10,000 para casarse con ella. No fue un matrimonio real. No vivieron juntos ni compartieron dinero. Lara no puede hacerse ciudadana. 30F. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? 30F.
has ayudado a alguna persona a entrar o intentar entrar a los Estados Unidos ilegalmente? Manuel helps people come to the US. These people do not have green cards. They do not have visas. They pay Manuel a lot of money. He helps them enter the US illegally. Manuel cannot become a citizen. Manuel les ayuda a muchas personas a venir a los Estados Unidos. Estas personas no tienen tarjetas verdes, no tienen visas. Le pagan a Manuel mucho dinero y él les ayuda a entrar en Estados Unidos ilegalmente. Manuel no puede hacerse ciudadano. 30G. Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? 30G. ¿Has participado en juego ilegal o recibido ingresos procedentes de algún juego ilegal? Gambling means to play games to win money. Eh, Juego ilegal significa jugar juegos para ganar dinero. Okay. 30H. Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Alimony means to pay money for your children. 30F. No, 30H. ¿Has dejado de dar apoyo económico o pensión alimenticia a tus dependientes? Pensión alimenticia significa pagar dinero para el bienestar de tus hijos, ¿no? Raul left his wife and children. He does not send them any money. He does not support his dependents. He does not pay his wife any money. He has failed to pay alimony or child support. Probably Raul cannot become a citizen. Raúl dejó a su esposa y a sus hijos. Él no les envía dinero. Él no apoya a sus dependientes. Él no le paga a su esposa dinero. Él ha fallado en pagar pensión alimenticia. Probablemente Raúl no puede hacerse ciudadano. Okay. 30I. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Public benefit means, for example, CalWorks, food stamps, SSI, etc. 30I. ¿Has alguna vez dado una declaración falsa para obtener cualquier beneficio público en los Estados Unidos? Beneficio público significa, por ejemplo, CalWorks, cupones de comida, SSI, etc. Luke wanted to get food stamps and live in public housing. He said he was a US citizen on the application forms. Luke lied so he could get benefits. Luke cannot become a citizen. Así que Luke quería obtener cupones de comida y vivir en vivienda pública. Él dijo que fue ciudadano estadounidense en los formularios de aplicación. Luke mintió para que pudiera recibir beneficios. Luke no puede hacerse ciudadano. Okay. 31. Have you ever given any US government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? Fraudulent means fake. 31. ¿Alguna vez has dado alguna información o documento falso,
fraudulento o para engañar a algún oficial del gobierno estadounidense. Fraudulente significa falso. Boris wanted to come to America, but he didn't get a visa. He found a woman with a green card. He paid the woman to say that she was his mother. He used papers that were not real. He came to America and got a green card. He did not tell the truth. He lied to USCIS. He lied to the government. Boris cannot be a citizen. Así que Boris quería venir a América, pero no obtuvo una visa. Él encontró a una mujer con una tarjeta verde. Le pagó a la mujer que ella dijera que ella fue su madre. Él utilizó papeles que no fueron reales. Él vino a América y obtuvo una tarjeta verde. Él no dijo la verdad. Él mintió a USCIS. Él mintió al gobierno. Boris no puede ser ciudadano. Okay. 32. Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the U.S. or to gain immigration benefits while in the U.S.? 32. ¿Alguna vez has mentido a algún oficial del gobierno para entrar o ser admitido a los Estados Unidos o para recibir beneficios de inmigración en Estados Unidos? Esta pregunta significa que mentiste para entrar en Estados Unidos o para recibir una visa o una tarjeta verde, etc. 33. Have you ever been removed, excluded, or deported from the U.S.? 34. Have you ever been ordered, removed, excluded, or deported from the U.S.? Deported means sent by a judge back to your country. Removed means sent by CBP back to your country. Excluded means denied entry to the U.S. Así que 33. ¿Alguna vez te han removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? 34. ¿Alguna vez has recibido una orden para ser removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? Deportado significa enviado por un juez para que un juez te mandó que regresara a tu país nativo. Removido, CBP mandó que regresara a tu país nativo. Y excluido significa que te negaron que entraras a los Estados Unidos. 10 years ago, Julio was deported. A judge said, "You must go back to your country. You cannot stay in the United States." Probably Julio cannot become a citizen. He should talk to a lawyer. Ok, hace 10 años Julio fue deportado. Un juez dijo, debes volver a tu país. No puedes quedarte en Estados Unidos. Probablemente Julio no puede hacerse ciudadano. Debería hablar con un abogado. Okay, 35. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? 36. Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings, including administratively closed proceedings, currently pending against you?
Placed in proceedings means in the process but never removed. Currently pending means in the process right now. Ok, 35. Alguna vez has sido puesto en procedimientos de remoción, rescisión, exclusión o deportación. 36. Existe actualmente procedimientos de remoción, exclusión, rescisión o deportación en tu contra, incluso procedimientos que han sido administrativamente cerrados. Puesto en procedimientos significa que en el proceso, pero nunca removido. Y actualmente significa en el proceso, ahora mismo. Remember, talk to our free legal counselors if you have any questions. Recuerda, habla con nuestros consejeros legales por gratis si tienes alguna pregunta. Okay, 37. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? 38. Are you currently a member of the U.S. Armed Forces? Served in the U.S. Armed Forces means in the Army. Currently a member means in the Army right now. Ok. 37. ¿Alguna vez has servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? 38. ¿Eres actualmente un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Servido en las Armadas Fuerzas Estadounidenses significa en el ejército. Actualmente un miembro significa en el ejército ahora mismo. 39. Have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable discharge while in the U.S. Armed Forces? 40. Have you ever been discharged from training or service in the U.S. Armed Forces because you were an alien? Disciplined means punished for bad behavior in the army. Discharged means forced to leave. Alien means you are a foreign national or non-citizen of the US. Ok. 39. ¿Alguna vez te han llamado a una corte marcial administrativamente separado o disciplinado o has recibido un despido que no sea honorable mientras estaba en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? 40. ¿Alguna vez has sido despedido del entrenamiento o servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por no ser extranjero? Disciplinado significa castigado por mala conducta en el ejército. Discharged, despedido, significa obligado a salir. Extranjero significa que eres un no ciudadano de los Estados Unidos. Okay, 41. Have you ever left the United States to avoid being drafted in the U.S. Armed Forces? 41. ¿Alguna vez te has ido de los Estados Unidos para evitar ser reclutado a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? 42. Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the U.S. Armed Forces? 42. ¿Alguna vez has solicitado cualquier exención
del Servicio Militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 43. Have you ever deserted from the U.S. Armed Forces? 43. ¿Alguna vez has desertado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? When Paul was young, he was a soldier in the U.S. Army. He served in the armed forces. Paul did not like being in the army. He ran away. He deserted from the U.S. Armed Forces. Maybe Paul cannot be a citizen. He needs to talk to a lawyer. Cuando Paul era joven, él era un soldado en el ejército estadounidense. Él sirvió en las Fuerzas Armadas. A Paul no le gustaba ser parte del ejército. Él se huyó. Él desertó de las Fuerzas Armadas. Tal vez Paul no puede ser ciudadano. Él necesita hablar con un abogado. 44. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? If yes, when did you register for the Selective Service? If yes, but you did not register, speak to a legal counselor. 44. Eres un varón que viviste en Estados Unidos en cualquier momento entre tus 18 y 26 años de edad. Si tu respuesta es sí, ¿cuándo te registraste para el servicio selectivo? Si tu respuesta es sí, pero no te registraste, habla con un consejero legal. Did not register with Selective Service System. In America, all men must register for Selective Service when they are 18 years old. Every man must be registered until he is 26 years old. Most men register at the post office. Hai came to the US when he was 24. He did not know about the Selective Service law. He did not register. The N-400 application says that men who are younger than 26 must be registered before they apply for citizenship. Men who are older than 31 do not need to worry about this problem. Hai is older than 31. But if you are a man between the ages of 26 and 31 and you did not register for Selective Service, you must explain this to USCIS. You need to tell why you did not register, and you need to get a status information letter from Selective Service to send with your application. Men who are now 18 to 25, register now. 26 to 31, explain why you didn't register and get a status information letter. 32 or older, no action needed. Ok. No te registraste para el servicio selectivo. En América, todos los hombres deben registrarse para el servicio selectivo cuando tenían 18 años. Cada hombre debe ser registrado hasta la edad de 26 años. La mayoría de los hombres se registran en la oficina de correos. Ahí llegó a los Estados Unidos cuando tenía 24 años. Él no sabía del servicio selectivo. Él no se registró. La aplicación N-400 dice que los hombres que son menores de 26
deben ser registrados antes de aplicar para la ciudadanía. Los hombres que son mayores de 31 no necesitan preocuparse por esto. Ahí es mayor que de 31. Pero si eres un hombre entre las edades de 26 y 31 y no te registraste para el servicio selectivo, debes explicarle esto a USCIS. Necesitas decirle por qué no te registraste y necesitas obtener una carta de información estatal del servicio selectivo y debes enviar esto con tu aplicación. Así que los hombres que ahora tienen 18 a 25, registrarse ahora. 26 a 31, explicar por qué no se registraron y obtener una carta de información estatal. 32 y mayor, no se necesita acción.